Hay experiencias que no encajan en la lógica, no se pueden demostrar, no se pueden medir, pero dejan una huella profunda en quien las vive. Hoy no vengo a enseñarte nada ni a convencerte de nada. Hoy solo quiero contarte historias, historias reales, experiencias compartidas por personas como tú y como yo, que vivieron algo que no supieron explicar, pero tampoco pudieron olvidar. Algunas ocurrieron durante la noche, otras llegaron al mudarse a una nueva casa y otras simplemente pasaron. Esta es la sección del canal donde hablamos de las historias que me habéis contado vosotros. Un espacio para escuchar, reflexionar y sentir, sin dogmas y sin verdades absolutas. Solo tú decides qué creer. Yo tan solo te invito a escuchar. Hay experiencias que no tienen explicación, pero sí dejan huella. Sueños que se cumplen, presencias que no se ven, lugares que guardan memoria. Bienvenida, bienvenido a Relatos de lo Inexplicable, un espacio donde lo invisible también merece ser contado. Hay objetos que no parecen peligrosos, y esto es justamente lo que los hace peores, porque el miedo real no siempre entra rompiendo una puerta. A veces entra como un detalle pequeño, casi ridículo, una figura antigua, una pieza decorativa, algo que compras por impulso y que colocas en una estantería sin pensarlo demasiado. Y luego las cosas empiezan a pasar cositas raras. Primero un ruido, después una sensación, y cuando por fin entiendes que algo no está bien, ya has pasado demasiadas noches durmiendo con la certeza de que esa cosa te está mirando. Para la protagonista de nuestra historia, a la que vamos a llamar Ana, todo empezó en un mercadillo de estos típicos de los pueblos, de cosas antiguas y de objetos de segunda mano. De estos puestos donde puedes encontrar de todo, desde relojes rotos, vajillas incompletas, marcos sin fondos, muñecos descoloridos y objetos que parecen haber estado demasiados años en casas y que ya nadie recuerda. Entre ese caos había una pieza que destacaba. No porque fuera demasiado bonito, sino porque era extraña. Era pequeña, era oscura, pesaba además bastante para su tamaño y tenía un acabado gastado y unos detalles que lo hacían viejos y que costaba distinguir si eran ornamentales o eran casi rituales. No era una figura religiosa, pero sí tenía una presencia incómoda, como si alguien la hubiera hecho con una intención que no era del todo decorativa. Ana inmediatamente se sintió atraída por esta pieza y era una atracción de esas que no son racionales, sino de esas de que algo te llama y sin que tú entiendas muy bien por qué, decides ignorar ese sentimiento incómodo y la compras. Pagó por ella, se la llevó a su casa pensando que sería un detalle bonito para el salón, para poner en una estantería, un objeto curioso, nada más. Esa misma tarde, al dejarlo en su sitio, tuvo la primera sensación extraña, como si la habitación de repente hubiera quedado más silenciosa. La primera noche, obviamente, no pasó absolutamente nada que fuese evidente. Y esto en este tipo de historias es que a lo mejor yo creo que es lo peor, porque el cerebro necesita una prueba clara para aceptar el miedo. Pero mientras no la tienes, pues acumulas como pequeñas molestias y esas molestias son las que te van a ir desgastando. Al acostarse, Ana sintió de nuevo esa sensación de incomodidad que era difícil de explicar. No había frío, tampoco había una ansiedad, era más bien como una impresión de que algo que se había puesto en casa no encajaba con la casa. Al día siguiente notó que había dormido mal, había tenido sueños fragmentados, despertares breves, una sensación de estar siendo observada y justamente la figura, cuando fue a mirarla, pues seguía en su sitio, pero ya no parecía igual. Y esto fue lo primero que empezó a inquietar a Ana de verdad. La impresión de que el objeto cambiaba sutilmente de presencia según fuera la hora del día. De día parecía
un objeto raro y de noche parecía más bien una presencia. Los pequeños cambios con los días empezaron a ocurrir y empezaron a ocurrir cosas imposibles de demostrar, pero también imposibles de ignorar. La figura parecía ligeramente girada, no mucho, apenas unos milímetros, pero lo suficiente para que Ana recordara con total claridad que no estaba así antes. Un día apareció más cerca del borde de la mesa. Otro aparecía girada hacia la puerta. En una ocasión, Ana juraría que el objeto estaba un poco más adelantado, como si alguien lo hubiera acercado hacia el borde. Siempre había una explicación posible. Corrientes de aire, un movimiento accidental, a lo mejor limpiando, su mente jugándole una mala pasada, pero cuando algo se repite demasiadas veces, la explicación racional empieza a sonar forzada. Y ahí aparece el verdadero miedo, cuando empiezas a comprobar 2 veces lo que acabas de ver. El ambiente obviamente cambiaba, no solo el objeto. Y esto es lo que más miedo da. La casa empezó a sentirse pesada, no de una forma teatral, no como en las películas, sino más bien como si el ambiente hubiera perdido oxígeno. Había momentos en los que al entrar en el salón se producía como una sensación rara que Ana sentía en el pecho, como una mezcla de tensión y de rechazo. Ana obviamente ya no se quedaba a gusto en la habitación y evitaba quedarse sola ahí durante la noche. Las discusiones con su pareja comenzaron a aumentar progresivamente. No eran enormes peleas al principio, solo como irritación, respuestas secas, pequeñas fricciones por cosas insignificantes, pero todo estaba como más cargado. Cualquier conversación terminaba con un mal gesto, con un silencio incómodo o con la sensación de que algo estaba presionando desde fuera. Y esto es importante porque en muchas experiencias paranormales que tienen una fuerte carga espiritual, estos fenómenos no empiezan con un gran espectáculo como en las películas, empiezan contaminando el ambiente. Primero alteran el sueño, le pasó a Ana, luego el ánimo, luego la percepción. Y cuando la persona está agotada, lo visible ya aparece. La noche más fuerte llegó sin previo aviso. No hubo nada que anunciara lo que realmente iba a pasar. La casa estaba en silencio absoluto, ese silencio espeso que hace que cualquier crujido parezca mucho más grande de lo que realmente es. Ana estaba en el pasillo cuando escuchó el primer golpe. No venía de lejos, venía del salón. Un golpe seco, después otro, como si algo hubiera caído contra el suelo de madera. Al entrar, vio que la figura estaba en el suelo. No estaba volcada de lado, no estaba tirada, sino que había sido como empujada al suelo de forma suave, como si la hubieran sacado de la superficie donde estaba apoyada. La sensación de miedo de Ana fue instantánea, pues un nudo en el estómago, el pulso acelerado, la certeza física de que no estaba sola. Y entonces vino lo peor, otro ruido, esta vez por su espalda, por detrás, como si algo pequeño hubiera rozado el suelo muy despacio. Ana inmediatamente se dio la vuelta y obviamente no vio nada, pero el miedo ya estaba ahí instalado, estaba claro, respiraba en la habitación junto con Ana. Entonces ocurrió algo todavía más extraño. Una de las puertas cercanas se cerró de golpe, sin viento, sin corrientes y sin nadie tocándola. Y ese fue el momento exacto en el que la mente de Ana dejó de buscar excusas. La sensación de presencia, no una forma definida, no una sombra clara, no un fantasma sin rostro, solo la certeza absoluta de que hay algo más en la casa. Como si la casa hubiera dejado de ser un espacio vacío y se hubiera convertido de golpe en un lugar ocupado por una voluntad ajena. En ese instante Ana no pensó, esto es un fenómeno paranormal. Pensó en algo mucho más primitivo. Aquí hay algo.
Y este tipo de miedo es el más difícil de soportar porque no tiene nombre. No puedes pelear contra una impresión, no puedes discutir con tu cuerpo cuando alguien te dice que salgas de ahí, te quedas paralizado. Obviamente el objeto fue retirado de la casa, pero incluso antes de sacarlo, Ana ya notaba que la cosa no se había resuelto del todo, porque hay experiencias que no terminan cuando el objeto sale por la puerta, terminan cuando el ambiente se limpia, cuando el lugar se vacía de esa carga emocional y energética y cuando la persona deja de estar también en un estado permanente de alerta. Hasta entonces todo sigue sintiéndose raro. La habitación donde estaba la figura parecía más fría, más vacía, más incómoda que antes, como si algo hubiese dejado una marca. Y durante varios días, al pasar por este espacio, Ana todavía sentía ese cosquillo en la nuca, esa urgencia absurda de mirar hacia atrás. Viendo esto desde el punto de vista de la brujería, esta historia puede leerse de varias formas. La primera, obviamente simbólica. Hay objetos que no es que estén malditos por naturaleza, pero sí pueden convertirse en focos de carga por el contexto en el que estuvieron, por la intención con la que fueron creados o por la proyección que reciben después. La segunda es totalmente energética. Un objeto antiguo puede actuar como un recipiente de una atmósfera acumulada, no porque esté poseído necesariamente, sino porque concentra memorias, concentra emociones o asociaciones de quienes interactuaron con el objeto. La tercera es ritualística, cuando una persona introduce en casa un objeto que le produce fascinación, miedo y respeto excesivo a la vez, lo está cargando con intención. Y esa intención en las prácticas mágicas nunca es una intención neutra. Esto significa que el objeto puede convertirse en un punto de anclaje para la ansiedad, para la sugestión y también para dinámicas espirituales si la persona trabaja desde una visión mágica del espacio. Por estos temas en brujería no solo basta con traer algo a casa, hay que hacerse preguntas. ¿Qué simboliza? ¿Qué despierta en mí? ¿Qué historia trae? ¿Qué energía estoy aceptando al colocarlo en mi espacio? Porque a veces el problema no es lo que ves, es lo que activas. Lo más inquietante de este tipo de historias no es el susto que obviamente Ana se llevó, es la duda que deja después. Porque una vez que has vivido algo así, ya no miras igual los objetos viejos que tienes en tu casa, ni las cosas que te encuentras al azar, ni siquiera los detalles que parecen decorativos ya te producen rechazo desde el primer minuto. Y ahí está el verdadero terror, en darse cuenta de que algunas cosas no te llaman por casualidad, te llaman porque de algún modo ya han encontrado una forma de llegar hasta ti. Hay lugares que no necesitan estar malditos para dar miedo. A veces basta con que una sola persona haga algo ahí y el sitio ya no vuelve a sentirse igual. Esto fue lo que le pasó a Tania. Pasó una noche en el bosque. Tania fue con unos amigos al bosque a hacer un ritual que en teoría era sencillo. Cabe decir que Tania es practicante de brujería y que tenía bastante experiencia. No estaban buscando hacer nada oscuro, no querían invocar nada, solo querían probar algo que habían leído, una práctica de conexión con la naturaleza, una especie de cierre simbólico. Pero en cuanto cruzaron el sendero y dejaron atrás la carretera, empezó la sensación rara, como si el bosque ya supiera que iban hacia él. Era una noche sin luna, de esas noches en las que el bosque no parece un lugar natural, sino un espacio detenido en el tiempo. Los árboles se volvían manchas negras contra el cielo y el suelo crujía bajo sus pasos, como si cada rama seca estuviera avisando de su presencia. Eran tres. Llevaban una pequeña mochila con velas, sal, un cuenco de metal, papel,
una cuerda roja y un objeto personal para dejar como una ofrenda simbólica. Nada extremo, nada que pareciera peligroso. Al menos eso creían ellos. El sitio lo habían escogido por una recomendación de una chica que conocía la zona. Un claro apartado del camino, rodeado por árboles altos, con un silencio raro incluso durante el día. Se decía que allí se sentía mucha energía. Y sí, se sentía, pero no como ellos imaginaban. Al llegar, lo primero que notaron fue el silencio. No el silencio normal de la noche, un silencio demasiado limpio. No había insectos, no había viento, no había pájaros, solo ellos, sus linternas y esa sensación de estar entrando en un lugar donde la naturaleza no está relajada, sino que está vigilante. Montaron todo rápido, las velas en el centro, la cuerda roja alrededor, el objeto personal de cada uno en el borde del círculo improvisado. La idea era sencilla: expresar una intención, agradecer y cerrar un ciclo, nada más. Pero incluso antes de empezar, uno de ellos dijo algo que a Tania se le quedó grabado. ¿No os parece que aquí huele raro? Y sí, olía raro, olía a tierra húmeda, pero también a algo más denso, como si el aire estuviera cargado de hojas podridas, como ese olor de metal viejo. Encendieron la primera vela, la llama subió recta, firme, tranquila. Esto les dio confianza. Empezaron a hablar, a leer las frases que habían preparado, a pasar el objeto personal por encima del humo del cuenco. Todo parecía ir bien. Hasta que el bosque respondió. No con una voz, no con una aparición, con un sonido. Un crujido seco, muy cerca, detrás de los árboles. Se giraron todos al mismo tiempo. No vieron nada. Pero el problema no era eso. El problema fue que después de ese crujido, el silencio cambió. Ya no había vacío. Era un silencio atento, la sensación de presencia. A partir de ese momento, la noche dejó de sentirse natural. Las velas empezaron a arder de forma desigual. Una de ellas se inclinó sin que hubiera un viento visible. El humo del cuenco dejó de subir recto y empezó a moverse de lado, como si alguien invisible lo estuviera desviando. Entonces pasó algo peor. Oyeron pasos. No ramas, no animales. Pasos, pasos lentos, irregulares, a unos metros del círculo. Nadie habló. Y eso es lo peor que puede pasar en un bosque de noche, que de repente todos dejen de respirar al mismo tiempo. Uno de ellos alumbró hacia la línea de árboles, pero la luz solo devolvía troncos, sombras y profundidad, nada más. Sin embargo, la sensación era clara. No estaban solos. El ritual pedía una ofrenda simbólica. Así que cada uno de ellos dejó su objeto en el centro. Tania recuerda perfectamente el momento en el que puso el suyo. Fue como si el aire se volviera más frío al instante. No hubo un cambio leve, un corte, como si alguien hubiera abierto una puerta en medio del bosque. Y en cuanto retiró la mano, la llama de una de las velas se apagó de golpe, sin viento, sin movimiento, sin explicación ninguna. Uno de los amigos soltó una risa nerviosa. La otra chica no dijo nada. Entonces vino el detalle más inquietante de todos. Desde fuera del círculo, alguien o algo imitó su respiración. No fue un sonido claro, fue más bien una sensación auditiva, como si alguien estuviera inhalando y exhalando muy despacio, muy cerca, al mismo ritmo que ellos. Se quedaron congelados y aquí es donde entendieron que algo estaba mal, porque el ritual que pretendían hacer, y pretendía ser algo simbólico y sencillo, estaba abierto de una forma muy torpe. No habían delimitado bien el espacio,
No habían pedido permiso, no habían pedido protección, no llevaban protecciones, no habían hecho ningún cierre claro. Solo habían empezado. Y en brujería esto es un problema enorme, porque abrir sin cerrar es dejar una rendija entreabierta. Y si algo responde, no siempre lo hace como tú esperabas. Uno de ellos quiso terminar rápido. Leyó las últimas frases casi atropellando las palabras. Solo querían irse, pero justo cuando iban a recoger las velas, escucharon un sonido seco detrás del claro. Esta vez no fue un crujido, fue un golpe. Como si algo pesado hubiera caído entre los árboles. Nadie necesitó decir nada. Salieron del claro, casi corriendo, pero sin querer mirar demasiado atrás. El bosque parecía más estrecho de lo que lo era cuando entraron, como si los árboles se hubieran acercado apenas unos centímetros durante el ritual. Tania me dice que no sabe cuánto tiempo tardaron en llegar al sendero. Solo recuerda la sensación de que cuanto más rápido avanzaban, más fuerte se sentía la presión en la nuca. Y lo peor fue que al salir al bosque, al llegar a la carretera, ninguno de los tres quiso hablar durante varios minutos, porque todos habían sentido lo mismo, la certeza de que algo se había quedado allí, o de que algo les había acompañado durante parte del camino. Desde la brujería, una experiencia así puede leerse de varias maneras. Primero, el bosque no es solo un escenario, el bosque es un espacio liminal, es un lugar donde la percepción cambia, donde la mente se vuelve más receptiva y donde simbólicamente es más fácil sentir el velo entre los planos, es que este velo es como más fino. El segundo, un ritual mal preparado no es inocente. Aunque la intención sea buena, el acto de abrir un espacio sin protección y sin cierre crea una estructura incompleta. En términos mágicos esto significa exposición. Tercero, los bosques tienen un peso arquetípico enorme, representan lo desconocido, lo salvaje, lo que no está domesticado. Por eso, cuando haces un ritual allí, no solo usas un sitio bonito, te metes en un territorio con una carga simbólica muy potente. Y cuarto, la experiencia puede amplificarse por el miedo, por la sugestión y por las respuestas emocionales. Esto no lo hace menos real para quien la vive, pero sí lo hace más complejo, porque en brujería lo simbólico y lo psíquico no están separados, muchas veces son la misma cosa, vista desde ángulos distintos. Desde aquella noche Tania me cuenta que nunca más hicieron un ritual en un bosque sin llevar protecciones, sin hacer una estructura clara y sin hacer un cierre, porque hay algo que aprendieron de la peor forma. No todo lugar natural es un refugio, a veces es una puerta. Y bueno chicos, hasta aquí las experiencias paranormales de este mes. Espero que os hayan gustado. A mí la verdad es que se me pusieron un poquito los pelos de punta cuando leí estos correos electrónicos. Ya sabéis que si queréis escuchar vuestra historia narrada por mí, me podéis dejar vuestra historia en un email a esta dirección de correo electrónico que os dejo aquí abajo. Espero que os haya gustado como siempre, que si es así, que le deis un like, que os suscribáis al canal, que es gratis, que no cuesta nada, que a mí me ayuda mucho, que dejéis vuestros comentarios también, qué os ha parecido. Comentar, por favor, comentar, porque si no el algoritmo se cree que esto no interesa y no lo enseña. Nada, no quiero dar mucho más la chapa. Nos vemos próximamente con un nuevo vídeo. Suscribiros al canal y os envío, como siempre, muchísima luz. Chao.